Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto para mí darles la bienvenida a todos los que nos acompañan en este día y particularmente a nuestra ponente, a la maestra Daniela Zúñiga Pérez, quien tiene una formación académica muy importante. La maestra tiene una licenciatura en Ciencias Penales y una maestría en Criminología, además de algunos otros estudios, cursos y diplomados en el área de la investigación criminal. Pues desde hace un par de años se desempeña aquí trabajando con nosotros en Grupo Educativo IMEI como docente y como coordinadora del área de criminalística, criminología y derecho. Y pues bueno, es un gusto para nosotros recibir a la maestra Daniela. Pues esperamos que este tema sea de mucha utilidad para todos. Y pues bueno, le doy la bienvenida, maestra. ¿Puede usted iniciar su conferencia con este tema que es muy interesante y muy importante para, no solo para el desarrollo de la criminología, sino para nuestro, vamos, desarrollo social y para la prevención del delito? Así es que, pues bueno, le damos la bienvenida, maestra. Ya. Pues muy buenas tardes tengan todos los presentes. Un placer de todos los días estar en Grupo Educativo IMEI Plantel Tlaxcala, formar parte de la familia IMEI y sobre todo, pues lo que me gusta, ¿no? Ser docente, participar en todos los eventos en los cuales pues me convocan. Muchas gracias, maestra Carol. Vamos a dar inicio. Pues el día de hoy vamos a tener una plática, yo creo que importante y sobre todo la cual tenemos nosotros que como personas, como padres, como docentes, pues poner mucha atención porque de nosotros depende que niños, jóvenes o hasta personas adultas pues tengan ciertos o ciertas modificaciones en su comportamiento. Hoy les voy a hablar de cómo es que nosotros formamos delincuentes desde la infancia. Puse aquí un pequeño lema que dice, educa al niño y no será necesario castigar al adulto. Y aquí entro, aquí doy un inicio, ¿no? ¿Cómo es que nosotros repercutimos? ¿Cómo es que nosotros contribuimos también en la formación de delincuentes, ¿no? Ese es nuestro tema principal. Y pues aquí sí quiero hacer un poco más de hincapié, ¿no? Sobre esta frase. Educa al niño. Recuerden que para educar al niño, pues entran primero, como primera instancia, la familia, ¿no? Como segunda instancia, la educación, nuestros docentes, ¿no? Y dentro de estos docentes también entra una parte importante llamada la sociedad. Y además de la sociedad, pues entran también estos nuevos sistemas o estos nuevos medios de tecnología, ¿no? Pues primero, a veces decimos, ¿no? Le echamos la culpa siempre a nuestros niños o llegamos pidiendo ayuda con psicólogos, con trabajadores sociales, cuando nuestros hijos inician con problemas de conducta. Y entonces, ¿qué pasa, no? Siempre nos quejamos del niño. Es que mi hijo es grosero, es que mi hijo es berrinchudo, es que mi hijo es lo peor, ¿no? Siempre le echamos la culpa, pues, al pobre niño, ¿no? Y a veces no, nosotros nos cuesta, pues, entender que el problema no nada más es el niño, sino que el problema es el entorno social en el cual nosotros nos encontramos. Para esto voy a hablarles un poco de las instituciones sociales y cómo estas instituciones sociales pues contribuyen en el comportamiento delictivo. Instituciones sociales, les decía, entra lo que es la familia,
la iglesia, la escuela, los medios de comunicación y todo nuestro entorno social. Primero, ¿qué son las instituciones sociales? Pues entendamos como un sistema de normas, ¿no? Un sistema en el cual, pues, estas instituciones sociales se van a encargar, ¿sale? De salvaguardar el conjunto de qué? De costumbres, de creencias, de comportamientos, ¿sale? ¿Qué son las costumbres? ¿Qué son las creencias? ¿Y cómo es que influyen en el comportamiento? Como costumbre, un ejemplo puede ser el Día de Muertos, que es una costumbre de Tlaxcala y de muchas partes de la República, pero pues vamos a hacer un poco de hincapié en Tlaxcala, ¿no? Nosotros, ¿cómo educamos a nuestros niños en estas costumbres? De que a lo mejor el Día de Muertos, el Día de Todos los Santos, pues el niño pues tiene que poner una ofrenda, ¿no? Lo motivamos a que él siga estas tradiciones, a que él siga estas costumbres y que vayan pasándose de generación a generación. También, por ejemplo, el magnífico carnaval, ¿no? ¿Cómo es que este carnaval pues influye mucho en el comportamiento del niño? Con el simple hecho de escuchar la música o de ver una careta, pues ya saben, ¿no? Ya se acerca el carnaval y entonces desde pequeños ellos empiezan, ¿no? No, ya es el carnaval y se sienten motivados, ¿no? Y llegan lo que son también las creencias, ¿no? Esas creencias que como individuos pues influyen mucho en nuestro comportamiento, ¿no? Porque se dice, por ejemplo, una creencia sería más como es que dice mi mamá que yo tengo que adorar a un dios, ¿no? Las creencias o etnias religiosas, ¿no? O por ejemplo, cuando hay sí sabemos que dentro de la sociedad, pues existen los tipos de conducta, ¿no? Asocial, parasocial, antisocial. Pero entonces estas creencias van a depender de nuestro comportamiento, ¿sale? De lo que nosotros creemos y de lo que nosotros transmitimos a esas nuevas generaciones. Y obviamente estas costumbres, estas creencias y esta moral, pues nos va a dar como resultado un comportamiento. No es bueno, no es malo el tener costumbres o el tener creencias, porque es parte del desarrollo del ser humano. Pero en qué se vuelven o en qué se modifican, pues depende de cada uno, cómo es que nosotros las compartamos a nuestros pequeños o cómo es que los pequeños, adultos o adolescentes, pues las quieran percibir, las puedan manifestar, ¿sale? Se dice que este conjunto de costumbres y creencias, pues influyen mucho dentro de una sociedad, ¿sale? ¿Por qué? Ustedes dirán, pero ¿por qué influyen? Porque estas creencias, estas tradiciones, estas costumbres, este comportamiento se va a heredar, es decir, yo se lo voy a pasar a la siguiente generación. Y entonces va a quedar como una herencia histórica, una herencia cultural, ¿sale? Y pues también la mayoría de una comunidad o de una localidad pues va a llevar a cabo estas creencias, estas costumbres, ¿no? Decíamos, aquí Tlaxcala somos un estado muy bonito porque también tenemos muchas costumbres, ¿no? No nada más el Día de Muertos, no nada más el carnaval, pero también tenemos, por ejemplo, el Día de la Bandera, ¿no? En los moles de cada 8 días, ¿no? Esto entra como una forma de herencia cultural, porque saben que de generación en generación, pues la vamos a ir transmitiendo. Ahora, dentro de estas instituciones sociales, tiene un lado positivo y tiene un lado negativo, ¿no? ¿Cuál sería su lado positivo? ¿Cuál sería su lado negativo? Dentro de esta función, pues las instituciones sociales del lado positivo, pues nos sirven para orientar, ¿sale? Para orientar a ese individuo, para orientar esas conductas sociales, ¿sale? Y sobre todo, para solucionar ¿qué?
las necesidades que tenemos todos, porque todos somos humanos, porque todos gozamos de esas características, todos gozamos de esa conducta, ¿no? De esas tradiciones. Y entonces, gracias a estas tradiciones, es como yo, pues me voy a formar, es como yo voy, hay un lema que dice, las conductas son aprendidas muchas de las ocasiones, ¿no? Y entonces también es esta función positiva de estas instituciones sociales, pues nos van a ayudar a tener o a mantener que una estabilidad social, ¿sale? Si yo empiezo a generar una estabilidad social por medio de estas instituciones sociales, por ejemplo, en vez de ver, de ponerle a un niño, no sé, ver internet, descargarle juegos, con tal de entretenerlo, lo pongo mejor a leer un libro, un cuento, o yo como padre me siento y empezamos a leer, pues obviamente el niño va a cambiar totalmente su comportamiento. El niño va a sentirse va a sentirse que se siente como tal contento, que sus padres le ponen atención y el comportamiento será diferente, ¿sale? Y pues de cierta manera estas instituciones sociales pues también regulan todo lo que tiene que ver tanto con la acción como la reacción, ¿no? Es decir, cómo actuamos y como consecuencia, ¿no? Puede ser una sanción, una falta administrativa o incluso pues prisión, ¿sale? Si nos vamos más allá si no podemos controlar, ¿sale? Y pues de cierta manera estas instituciones sociales pues nos ayudan también como un coordinador, como una estructura de nuestra sociedad, ¿sale? Recuerden que como sociedad necesitamos una estabilidad, ¿sale? Necesitamos algo que nos sostenga, algo que nos haga cambiar, ¿sale? Algo que nos apoye, nos beneficie. Y ahora vamos lo que es la función negativa de estas instituciones sociales. Yo les repito, todas las instituciones sociales nos benefician si nosotros las sabemos utilizar. Pero si nosotros empezamos a utilizarlas para otros medios, ahí viene el problema, ¿sale? ¿Por qué? Porque entonces no nos va a servir como un estabilizador, al contrario, nos va a servir como un modificador de conducta, ¿sale? ¿Y cuál es la función negativa? Pues la primera es modificar, desorientar estas conductas, ¿sale? Tener conductas que desviadas, ¿sale? Que a lo mejor haya una inestabilidad social, que se vulnere una y otra vez los derechos de las personas, se transgreda, se violente, ¿no? Y obviamente, pues una sociedad desviada, pues no vamos a tener el control y entonces van a entrar nuestras instituciones, otras instituciones que van a lograr que por medio de normas, que van a lograr por medio de leyes, modificar el comportamiento, ¿no? Pero aquí vamos a hacer un poco de paréntesis. Como conducta desviada, ¿ustedes qué creen que sea una conducta desviada? ¿Se han puesto a pensar, han escuchado de la conducta desviada? Pues la conducta desviada, pues de cierta manera, es el comportamiento que tiene el individuo, pero como mismo nombre lo dice, desviado, cuando ya se transgrede, cuando ya se violenta, cuando ya hay falta de valores, ¿no? Falta de moral, cuando ya tiene esto una consecuencia, ¿sale? Donde, por ejemplo, donde a lo mejor el individuo está en una edad en la que se está desarrollando, pero este individuo, ¿qué pasa? Ya empieza a consumir cierto tipo de drogas, alcohol, tabaco. Obviamente este individuo ya está empezando a tener un comportamiento diferente, ¿no? La sociedad dice, ¿no? Que existen tres tipos de sociedad, que es a lo que iba, ¿no? La sociedad como tal normal, la sociedad sana, ¿no? Existe también una sociedad llamada asociales, ¿no? Individuos asociales. Muchos confunden el término de asocial con antisocial, ¿no? Y aquí quiero que sí les quede muy claro, ¿no? Un individuo asocial es aquel
que no se mete con la sociedad, no transgrede y que prefiere mejor estar aislado, ¿sale? Por eso viene el término asocial, me aíslo, me alejo, ni me meto contigo, ni te metes conmigo y todos somos felices, ¿no? Llega otro grupo llamado parasocial. Un parasocial es aquella persona en la cual tiene sus propias creencias, tiene sus propias ideas, sus propios pensamientos compartidos con un determinado grupo, ¿sale? Por ejemplo, los famosos punk, ¿no? Otro ejemplo, los darks, ¿no? Y todo este grupo de personas parasociales que tienen ellas sus propias creencias, pero que no transgreden a otras personas, que dicen, ok, yo, a lo mejor yo me siento diferente, mi ideología es totalmente diferente a lo que la sociedad normal quisiera ser, yo soy diferente, tengo una vestimenta diferente, tengo una ideología diferente, pero pues simplemente no atento contra la sociedad, ¿no? Y llega otro grupo que ese grupo es como el grupo más, el grupo problema, los antisociales. Un antisocial es aquella persona que transgrede, que violenta a la sociedad, a las personas, y que sobre todo va a tener una sanción por su comportamiento, una sanción por ese comportamiento delictivo, ¿no? Porque aquí una persona antisocial, pues es aquella persona que comete un delito, por ejemplo, robo, violación, lesiones, entre otros delitos, ¿no? Y aquí es lo preocupante, porque primero tenemos que prevenir, ¿sale? Y esta conferencia pues tiene mucho que ver con la prevención, ¿no? Si nosotros prevenimos desde pequeños este comportamiento delictivo, por eso lo decía el primer lema, ¿no? Si nosotros educamos, si nosotros prevenimos, obviamente no va a haber necesidad de que tengamos que castigar al adolescente o tengamos que castigar al adulto, ¿no? O tengamos que hacer mil cosas pues para cambiar, ¿no? Y pues tenemos que estas instituciones sociales, como número uno, primordial, principal, es la familia, ¿no? La educación, los medios de comunicación y la religión. Pero tú dirán, ¿a poco todo esto sí realmente conforman o contribuyen al comportamiento delictivo? Pues definitivamente sí. Tenemos que muchos hablan acerca de la familia, ¿no? Se dice que la familia es tener una responsabilidad, ¿no? Esta frase quiero que la analicen, que dice, tener un hijo es una responsabilidad para toda la vida. No nada más, ay, hasta que mi hijo crezca ya no voy a ser responsable, hasta que cumpla los 18 ya. No, es toda la vida, ¿sale? Y pues también algo muy claro que dice, no es el paso que sigue para que nosotros formalicemos un hogar, una relación o una casa. No, no es el paso que sigue. Muchos dicen, ¿no? Fíjense, yo aquí, hablar de la familia para mí es como algo importante, ¿no? Yo platicaba y he escuchado por experiencia laboral muchas mujeres que dicen, ¿no? Oye, es que ¿por qué no te separas, no? Y todas las mujeres ponemos ese pretexto, por mis hijos, ¿no? Como que dicen que los hijos te obligan a estar en pareja, ¿no? Esta es la ideología, eso es lo que nos han hecho creer de generación tras generación, de que mis hijos no pueden tener solamente una mamá o solamente un papá, ¿no? En la actualidad podemos ver en las calles a papás que tienen la responsabilidad de sus hijos, ¿no? O a mamás, madres solteras, padres solteros. Ya no es novedad de que digan, ay, no, eres hombre y no puedes tener a los hijos, ¿no? Eso ya es una mentira, ¿no? Tenemos ahora que la familia pues juega un papel importante dentro de la sociedad, dentro de los individuos, porque la familia pues les va a dar esos principios, esos valores, esas relaciones, esas convivencias con la sociedad.
Pero aquí viene la familia como un factor criminógeno, ¿sale? Y tenemos las familias disfuncionales, ¿no? Esas familias que a lo mejor no se entendieron, esas familias que a lo mejor por alguna causa, razón y circunstancia, pues se tuvieron que separar, ¿no? Y que entonces de por medio estuvo un divorcio o peor aún, ¿no? A lo mejor por darles un mejor beneficio. ¿Y qué pasa aquí en Tlaxcala? Porque en Tlaxcala esa es la realidad, ¿no? La inmigración, que muchos de nuestros paisanos se encuentran en Estados Unidos, pues con la idea de un mundo diferente, con la idea de que tengo que traer mucho dinero, ¿no? De que tengo que darles a mi familia otro estilo de vida. Pero ¿qué pasa? De un determinado tiempo se van, a lo mejor unos 2, 3 años, ¿qué les parece? Siguen cumpliendo, mandan dinero, todo muy bien, ¿no? Pero al paso del tiempo, ¿qué pasa? Se olvida totalmente de la familia. Y entonces el niño crece diciendo, ¿dónde está mi padre, no? ¿O dónde está mi madre? Si se supone que se fue para darme una mejor vida, ¿no? Y entonces aquí entra como un factor, ¿no? La separación, la emigración, o peor aún, ¿no? Aquellas madres que no tienen la suficiente, madres o padres que no tienen la suficiente madurez para mantener una familia. Y entonces prefieren dejar a los niños con los abuelos. Con los abuelos que de cierta manera, pues son los que se encargan de la crianza de estos pequeños, ¿no? Dice, ¿no? Hay una frase que dice, los padres educan y los abuelos consienten, ¿no? Y a veces los abuelitos consienten de más, ¿no? Esa es la realidad. Pero también tenemos otro factor que es la violencia, ¿vale? En donde la violencia doméstica es muy común en todos los lugares. Y entonces, ¿quién creen que son las personas que están ahí observando, viendo, escuchando cómo es que los padres se violentan, cómo es que los padres se insultan, o cómo es que el padre violenta a la madre, o cómo es que viceversa, la madre violenta al padre, ¿no? Y entonces el niño así como que, ya, por favor, no peleen, por favor, no griten, por favor. Imagínate cómo es que nosotros, de un niño, de tener una vida sana, unos padres que convivan, se vuelve como una pesadilla en la cual, pues el niño dice, ¿no? ¿Qué, no? ¿Qué sigue? O sea, mis padres no se quieren, ¿no? Se pelean continuamente. Y entonces entra como un factor la violencia doméstica, porque ahora entonces el niño va a tener dos formas de comportamiento. Una va a ser diferente al padre, ¿no? Va a crecer con esa idea de que si mi padre violentó a mi madre, yo no voy a ser así. O dos, el niño va a copiar los mismos patrones conductuales. Y lo que el padre le hacía a la madre, ahora el hijo lo va a hacer. Y entonces se va a volver una cadena, ¿no? Una cadena que va a seguir de generación en generación, porque recuerden que todo esto se va a transmitir, ¿sale? Y pues tenemos otro factor importante, la ausencia de valores, ¿no? Aquí muchos dicen, ¿no? A veces como padres cometemos ese error de decirle a nuestro hijo, tú vas a la escuela para que te eduquen, ¿no? Tú vas a la escuela para que te enseñen a ser buen niño, ¿no? Tú vas a la escuela a aprender. ¿Yo por qué te voy a educar, no? A veces muchas personas tienen esa ideología, pero que creen que los valores se inician desde casa. Definitivamente, desde casa es donde vamos a darle esos valores, por ejemplo, el respeto, el amor, la tolerancia, la armonía, la comprensión, la igualdad. Vamos a lograr que haya pues una sana convivencia, porque si yo a mi hijo o a mi hija le enseño estos valores, ¿qué crees que va a pasar? Va a crecer siendo un niño en el cual su convivencia social va a ser totalmente diferente, va a respetar, va a aprender a respetar a la gente, a los que están a su alrededor. Pero si al contrario
yo estos valores no se los enseño porque tengo que ir a trabajar, porque tengo que ir, no sé, tengo que salir con mis amigas, porque tengo que ir a una fiesta, ¿no? Porque tengo que ir, no sé, de una vida libertina, pues ¿qué crees que va a pasar? Ese niño no va a tener esos valores, ese niño va a creer que la vida es así, ¿no? Con plena libertad, ¿no? Que haga lo que quiera, ¿no? Y que si le pega a un niño, ¿qué crees? Pues está bien, ¿no? Porque eso no se lo enseñaron desde casa. Y también tenemos que dentro de estos factores criminógenos, pues tenemos también la falta de atención por parte de los padres. Sabemos que a veces nosotros, porque tenemos que salir a trabajar, porque tenemos que traer el sustento a casa, pues dejamos a los hijos, ¿no? Los dejamos así como a la deriva, ¿no? Pero también hay tiempos, para todo hay tiempos, ¿no? Para todo hay tiempo para darle a nuestros hijos, ¿no? Tiempo de jugar, tiempo de escucharlos, cómo leen, ¿no? A veces los hijos, ¿qué quieren? Atención. Y entonces cuando tú no le das esa atención a los pequeños, ¿qué empiezan a hacer? Empiezan a hacer berrinche, empiezan a ser groseros, empiezan a aventar cosas, empiezan a hacer de todo, ¿no? Y entonces tú dices, ay, no, tengo el peor hijo del mundo, no, ese hijo que me saca canas verdes. Pero ¿qué pasa, no? Es como una manifestación que el niño te dice, mamá, papá, aquí estoy, hey, necesito que me prestes esa atención, ¿no? Pero a veces nosotros porque prestamos la atención al trabajo o porque prestamos la atención a otras actividades, nos olvidamos de ellos, ¿no? O porque a lo mejor en el momento que deberíamos de estar en contacto, de a ver, hijo, ¿cómo te fue en la escuela, no? ¿Qué hiciste? ¿Cuántos amigos ya conociste? A veces de verdad nos olvidamos o llegamos y en el teléfono, o en la tablet, ¿no? O en la computadora, terminar el trabajo que me faltó, ¿no? Y entonces, ¿dónde están los padres? Hay ausencia, ¿no? Tenemos también dentro de esta ausencia o de esta falta de atención de los padres, tenemos la falta de convivencia familiar, ¿no? ¿Qué pasa con esta falta de convivencia? Lo que les decía, en vez de prestarles atención, de salir a jugar con nuestros hijos, ¿qué pasa? Híjola, ¿no? Lo siento, hijo, tengo un buen de trabajo. Al ratito, ten mi teléfono, ándale, ¿no? ¿Qué le damos al pobre niño? Ten mi teléfono y ahí ponte tú, ¿no? A ver tus caricaturas favoritas, ¿no? Y entonces cuando ya el niño empieza a crecer, el niño ya empieza a decir, ok, ya me chocaron los juegos del teléfono, yo quiero jugar con mamá, con papá, yo quiero salir en bicicleta, que vayamos a recorrer, ¿no? O que vayamos a jugar fútbol, o que juguemos las muñecas en el caso de las niñas, ¿no? ¿Qué pasa? Simplemente no están. Simplemente no se puede, porque papá o mamá tienen que preparar sus actividades de otro día, ¿no? Y entonces, a raíz de estas ausencias, vamos a tener ciertas consecuencias, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora mi niño o mi niña va a ser un niño que no va a tener disciplina, un niño que no va a tener límites, que no va a conocer y que él va a creer que haciendo berrinche, su mamá le va a dar toda la atención, ¿no? Porque el niño cree que pataleando, que el niño cree pegando, golpeando a otros, es como va a generar atención. Fíjense, me decía una amiga hace unos días, esa amiga es maestra, por cierto, muy buena, y ella me platicaba una ocasión su niño, ahorita ya es ya está grande, pero cuando él era pequeño, él escondió el maquillaje, ¿no? Porque a la maestra nunca le podía faltar el maquillaje, las uñas, todo y presentable, pues porque es directora, ¿no? Y entonces el niño le escondió el maquillaje y ya grande, ya de 17 años, el niño ya le dice, ¿no? Que tenía algo que contarle. Me dice, ¿sabes qué, ma? Tengo algo que contarte. Dice, ¿te acuerdas cuando
esa vez tú dices, estabas buscando tu maquillaje, yo te lo escondí, ma. Yo te lo escondí porque yo no quería que fueras a trabajar, porque yo quería que estuvieras conmigo, que te quedaras, que fueras conmigo al evento. Y entonces imagínate la problemática, ¿no? Que a veces los hijos hacen muchas cosas para llamar la atención. A veces los hijos nos dicen, aquí estoy, ¿no? Y a veces nosotros, por el trabajo, por el cansancio, por lo que sea, ni siquiera les prestamos la mínima atención. Y cuando el niño ya no tiene estos límites, ya nos empezamos a quejar, ¿no? Ay, es que mi hijo es esto, es que mi hijo es el otro. Pero ¿dónde estuviste tu padre, no? Por eso se dice que la familia entra como un factor importante dentro de una sociedad. Y tenemos como número 2 la educación, ¿no? En la cual pues el individuo pues va a adquirir ese proceso de conocimientos, de adquisición de habilidades, de creencias, de valores, de hábitos, de todo. En la educación, que quede muy claro, en la educación a los niños le vamos a enseñar todo lo que es un aprendizaje cognitivo, ¿no? Al niño no le vamos a enseñar valores, al niño le vamos a reforzar los valores, porque a quien le toca dar esos valores son a los padres. Y muchas veces decimos, ¿no? Es que la maestra no le enseña, es que la maestra no le presta atención, ¿no? Le echamos la culpa a otros, ¿no? Todos tienen la culpa por cómo es mi hijo, yo soy inocente, pero la realidad es que nosotros como padres somos los responsables, ¿no? De implementarles esos valores, esos buenos hábitos, esa buena moral, ¿no? Y entonces, ¿qué crees? Llegan unas personitas que se van a encargar de dar enseñar esas habilidades y que como número uno siempre van a ser los padres, ¿sale? Siempre va a ser la familia y en especial los padres. Porque ellos van a ser nuestros primeros, ¿qué? Nuestros primeros maestros. Porque, por ejemplo, cuando un bebé nace, ¿a quiénes son las personas que ven primero? A papá y a mamá, ¿no? O nada más a mamá. Y entonces el niño, cuando empieza a descubrir su mundo, él se da cuenta que hay una persona que siempre está con él llamada mamá. Y esa mamá le va a enseñar a que el niño, pues, por medio del sonido, pues tiene que tener un aprendizaje, ¿no? A lo mejor por medio de experimentar el mundo, el niño va a tener otro aprendizaje de su medio físico, ¿no? Que se va a desarrollar. Los padres le van a enseñar las normas establecidas en el hogar, de no correr, no gritar, no decir groserías, no pegar, apoyar en los quehaceres del hogar, ¿no? Porque eso le toca a los padres, no le toca a los maestros, no le toca a la sociedad decir, ahora niño, tienes que hacer esto, tienes que ayudarle a tu mamá. No, eso le toca a mamá y a papá. Tienes que apoyar en los quehaceres del hogar. Y también sobre todo lo que les decía, ¿no? Van a enseñar estos padres todo tipo de creencia, ¿no? Todo tipo de convivencia, todo tipo de cultura, todo tipo de tradición. Los padres de verdad tenemos em, la responsabilidad más grande de educar a un hijo. Y en nuestras manos está si mi hijo modifica ese comportamiento. Aquí la culpa no la tiene ni el gobierno, aquí la culpa no la tiene ni la sociedad, aquí la culpa no la tiene ni la escuela, la tenemos nosotros, porque es nuestra responsabilidad. Un maestro, que es la segunda persona que se encarga de la educación, se les considera los segundos maestros, ¿no? Y se les considera los segundos maestros porque ellos les van a enseñar una ciencia, un arte, un oficio, ¿no? Porque son personas que pasaron por el mismo proceso de enseñanza, el mismo proceso de aprendizaje y que ahora ellos están comprometidos a enseñarles, porque estudiaron que 3 años de preescolar, ¿no? 6 años de primaria, 3 años de secundaria, 3 años de bachillerato.
3, 4 años de licenciatura, ¿no? Y qué mejor, ¿no? A lo mejor una maestría. ¿Te das cuenta que un docente es una persona que la cual pues tiene un conocimiento tremendo, tiene un conocimiento amplio y que sobre todo tiene un título y una cédula profesional, ¿no? Y que ellos contribuyen en la formación de individuos, de buenos individuos, ¿sale? ¿Con ayuda de quién? De los padres, ¿sale? No todo es a los maestros, no todo el maestro tiene que hacerlo, también nosotros como padres. ¿Y qué crees? Ya teniendo en cuenta que los padres, los maestros, forman o enseñan a los individuos, también llega el punto en el que se llama sociedad. Ahora la sociedad, nosotros como sociedad, grupo de personas que nos encontramos en una comunidad, en un estado, en un municipio, pues ahora este conjunto de personas o pueblos vamos a tener que vamos ahora sí nosotros a tener esa capacidad de llevar a cabo, de reafirmar lo que el individuo ya aprendió, ¿sale? Como sociedad nosotros vamos a enseñar a los niños esa buena moral. Vamos a reafirmar esa buena moral, ¿sale? Vamos a reafirmar esos valores. Vamos a reafirmar esas reglas de convivencia. ¿Para qué? Para que como sociedad entonces podamos ahora sí decir, ¿no? Eh, este niño es respetuoso porque ayuda a las personas adultas, ¿no? Este niño es un niño bien educado porque saluda. Este niño, porque ahora todo lo que aprendió, todo lo que le enseñaron los padres y los maestros en un entorno social los va a realizar, pero que también la sociedad le va a enseñar lo poco que le haga falta, ¿no? Porque entonces la sociedad juega un papel importante, porque si nosotros como sociedad enseñamos a nuestros niños a que, por ejemplo, vamos en la combi, ¿no? Y entonces el chofer, un ejemplo, te pasa el alto. ¿Y qué crees? Adelante está el de vialidad, el policía de vialidad y empezamos, ya, poli, ya, mire, le doy para el refresco, ¿no? El niño va a creer eso, ¿no? Que comprándole un refresco, comprándole todo a las personas, pues no va a pasar nada, ¿no? Porque nosotros entonces como sociedad estamos fallando, definitivamente. Y llegan otras instituciones sociales llamadas medios de comunicación. Los medios de comunicación son buenos, son buenos si les damos un uso debido. Pero cuando nosotros le damos ya un uso indebido, pues ahí viene el problema, porque los medios de comunicación pues nos van a servir como instrumentos para informar, como instrumentos para comunicar lo sucedido, ¿no? Para tener siempre alerta a la sociedad, ¿no? Siempre informada. ¿Sale? Acerca de los hechos actuales o relevantes o lo que sucede en el país, en el mundo, ¿no? En la localidad. Los medios de comunicación son muy buenos porque gracias a estos medios de comunicación, pues nos van a permitir conocer, ¿sale? Los medios de comunicación pueden ser audiovisuales, ¿sale? Un ejemplo puede ser la televisión, ¿no? Porque la televisión, pues ahí vamos a observar, vamos a escuchar, vamos a conocer, ¿no? Pero llegan también otros medios de comunicación radiofónicos, que es donde entra la radio, ¿no? Donde entran las estaciones que nos informan, en donde solamente van a emitir que un sonido, una voz, ¿sale? Donde nos van a informar, ¿sale? Y tenemos pues también los impresos, ¿no? Esos medios de comunicación impresos en los cuales se encuentran todos los periódicos, tanto periódicos amarillistas como periódicos nacionales, internacionales y demás, en donde nos van a dar noticias, si tembló, si no tembló, si ganó el presidente de ese país, si no ganó, si perdió, qué pasó, qué no pasó.
tenemos las revistas, ¿no? Desafortunadamente, como sociedad, los medios tecnológicos han llegado a repercutir muchísimo en la sociedad, porque ya nos olvidamos de los libros, ¿no? Ya las bibliotecas, muchas bibliotecas cerradas, porque esa cultura de la lectura desafortunadamente ya desapareció, ya no sabemos, ¿no? Ya todo es bendito Google, ¿no? Y entonces llegan estos digitales que cambian totalmente el panorama de la sociedad. Estos medios digitales, estos medios de comunicación digitales, en los cuales pues modifican, ¿sale? Modifican pues todo, toda nuestra forma de convivencia, modifican nuestra socialización, ¿sale? Y entonces estos, pues de cierta manera, estos medios digitales, pues surgen, así como datos surgen en la época de los 80, más o menos, y en donde ya empiezan que los móviles, ¿no? Los celulares móviles, las tablets, las computadoras. Yo, por ejemplo, cuando en mi generación entraron el uso de estas tecnologías, de verdad era como un privilegio el tener aunque sea un cacahuatito, ¿no? Porque sabemos que todo va evolucionando, todo va cambiando. Y entonces los primeros celulares donde las funciones eran básicas, mandar mensajitos, ¿no? Donde necesitabas a fuerza saldo, dinero en tu teléfono para poder textear, ¿no? O cómo es que nosotros, por ejemplo, dejamos a un lado las cartitas de amor, los recaditos, todos los impresos, para darle paso a las nuevas tecnologías, en donde entonces el niño ya no me mandaba una carta, ahora me mandaba un mensaje, ¿no? Y entonces ya me sentía así como que, wow, no, ya me mandó un mensaje, ¿no? En blanco y negro. Pero ¿qué crees? Empezó a evolucionar la tecnología y entonces ya empezaron que a salir en mi época, ¿no? Que el famoso Facebook, ¿no? Yo fui de la época del Facebook, donde cual más quería tener Facebook, ¿no? Pero pues yo inicié, por ejemplo, ¿cuál fue? Hoy verán, déjenme acuerdo, ¿cuál fue mi primer red social? Yahoo, ¿no? Donde era el correo electrónico, ¿no? Donde tú necesitabas una cuenta de Yahoo o de Hotmail, ¿no? Donde, ay, escríbeme a mi Hotmail, ¿no? Eso es lo que decíamos, ¿no? En nuestras épocas, ¿no? Porque era como, wow, ¿no? Ya tengo teléfono, ya tengo una cuenta, ya me puedes escribir, ¿no? Y ahí te pasabas horas esperando que la señal llegara, ¿no? Pero pues de una manera se volvió una forma de socializar, ¿no? A distancia. Hubo beneficios, ¿no? Pero ¿qué pasa? Yo he dicho, todos estos medios de comunicación son muy buenos, siempre y cuando nosotros los empleemos para bien. Porque ¿qué pasa? A raíz de estos medios de comunicación, pues agilizaron muchísimas cosas, encontrabas a muchas personas en todo el mundo, amigos de la secundaria, ¿no? Que ya no los volvías a ver. Además de que la mensajería era más instantánea, era rápida, el acceso a la información, uf, qué decirles, ¿no? Todo fue rápido. Pero, ¿qué crees que pasó? Estos medios de comunicación se empezaron a distorsionar totalmente, ¿no? Y todo lo bonito que les acabo de decir, ¿qué crees? Se distorsionó, porque se empezaron a hacer redes de pornografía, porque se empezaron a hacer redes del crimen organizado y entonces se formó como empezó a hacerse como una forma más de cuidarse, ¿no? De cuidar a nuestros niños, a nuestras niñas, adolescentes y todo, ¿no? Porque había un riesgo, porque ahora con los perfiles falsos, totalmente distorsionado. Y entonces estos medios de comunicación lograron ser, ¿qué? Un factor criminógeno, ¿no? Porque ahora en vez de beneficiar a la sociedad, ahora en vez de tener una socialización a línea, ¿qué crees que pasó?
cual más lo ves así, así. No le quitas la vista ni por nada del mundo. Porque entonces a esta tecnología toda distorsionada, hubo muchos robos de niños, niños que sufrieron lesiones, hubo muchísimas cosas, muchísimas fatalidades, porque no pudimos darle un mejor enfoque, ¿no? Porque distorsionamos todo y porque se generó que un problema súper grande y que actualmente tú ves a un bebé, tú ves a un niño y con el teléfono generó dependencia. Con todo esto de los medios de comunicación, de la pandemia, ¿sale? Tuvo un resultado negativo, porque muchos de nuestros niños, muchos de nuestros adolescentes empezaron a ¿qué? Enfocarse en la tecnología, a volverse dependientes de un ¿qué? De un móvil, de una computadora o de una tablet. Y porque su mejor amigo me dijo, tú allá en tu casa y yo aquí en mi casa, ¿no? Y ahora mi mejor amigo va a ser un teléfono, va a ser mi tablet o mi computadora. Y entonces tú dices, ¿no? ¿Qué pasa? Tú ves en una mesa en casa, por ejemplo, en la hora de la comida. Fíjense, yo he tenido la oportunidad de ir a unas casas que me invitan o por alguna actividad. Y entonces yo te puedo decir, yo veo y todos comiendo y todos en su teléfono, ¿no? Porque la tecnología nos ha trastornado totalmente, porque ya generó una dependencia. Y esto ya eso ya provocó un problema serio. Y entonces, ¿dónde queda la interacción social? ¿Dónde queda la interacción familiar? ¿Dónde queda esa interacción con amigos? Realmente se ha vuelto un problema social y entonces se ha provocado una generadora de qué? De comportamiento desviado. Y esto es un problema para todos, ¿no? Porque ahora la pregunta que sigue, ¿qué va a pasar cuando regresemos a clases presenciales, ¿no? Es volver a aprender a socializar. Porque entonces ya no le voy a poder hablar a mi amigo por el teléfono, porque ahora mi amigo ya lo tengo de frente, ¿no? Porque ahora mi entorno social ya lo tengo aquí, a la vista, puedo tocarlo, puedo palparlo. Y entonces, ¿qué sigue? ¿No? Y te das cuenta que a veces, como yo digo lo mismo, los medios de comunicación no son malos. A lo mejor porque pues una que otra vez inventan información o falsifican algún tipo de información, pero no es malo, ¿no? Porque pues son los medios, pues de cierta manera buscan llamar la atención. Aquí el problema es el uso que nosotros le damos, ¿no? Y ya teniendo aquí bien en claro de los medios de comunicación cómo es que influyen, también tenemos la llamada religión, ¿no? La religión también es muy buena. Les digo, hagan de cierta manera todos los medios de comunicación, todas estas instituciones sociales son muy buenas, en verdad son muy buenas sabiéndolas emplear. Pero si nosotros empezamos a utilizarlas con otro fin, ¿qué crees que va a pasar? Pues obviamente la gente va a andar toda distorsionada, ¿no? Fíjense, yo les decía, hace unos días llegó una persona, el cual pues buscaba ayuda, ¿no? Me decía, es que necesito que me ayude, ¿no? Es que mi hijo, ¿no? Pobre niño, qué culpa, ¿no? Que anden quemando al pobre niño. ¿Por qué, señora? ¿No? Le empezamos a preguntar y empieza a decir, ¿no? Pues es que mi hijo ha cambiado muchísimo. Mi hijo es lo peor, mi hijo es grosero, mi hijo ya no quiere estar conmigo, mi hijo ya no quiere comer a mi lado, mi hijo ya se volvió muy, muy desobediente, mi hijo le pega a sus primas, mi hijo ya ve pornografía, ¿no?
un chiquillo de 11 años. Imagínense, a los 11 años viendo pornografía. Y entonces aquí me suena, ¿qué está pasando con nuestros niños? ¿Qué está pasando con nuestros adolescentes? 11 años, imagínense, 11 años. Y entonces yo digo, ok, señora, vamos a adentrarnos más. Y cuando otra amiga que estamos apoyando este proyecto, un proyecto que tenemos, le empezamos así a hacer una entrevista, nos empieza a arrojar totalmente diferente, nos dividimos, ella tiene la formación en psicología y me dice, ¿sabes qué? Dice, pues yo voy a atender al niño y tú hazle la entrevista a la madre y encárgate de la madre, ¿no? Y dentro de la entrevista yo me doy cuenta de muchísimas cosas, que el problema no nada más es el niño, que el problema también es la madre. Es un ejemplo, ¿sale? No voy a dar datos, nada, pero entonces a mí me suena como algo muy, ¿cómo decirlo, no? O sea, entonces como padres estamos fallando, ¿no? Porque cuando yo le empiezo a preguntar a la señora, ok, usted dice que su hijo tiene problemas de conducta, nada más quiere estar en el teléfono, come en la sala, no levanta su plato, es grosero, violenta a sus primitas, todo tiene un porqué, todo tiene un inicio. Digo, a ver, señora, le digo, platíqueme usted un poco más de usted, quiero conocerla, ¿no? Y la señora me empieza a decir, no, es que yo soy, le digo, ¿cómo es el papá? ¿Cómo es su entorno familiar, no? ¿Cómo es usted cómo es que socializa con su marido? ¿Cómo es su relación de pareja? Y entonces la señora me empieza a decir, pues es que, ¿qué cree, licenciada? Yo soy, ¿cómo decirle? No soy la esposa. O sea, la señora no sabía ni cómo decirme. Está bien, finalmente su decisión es ella. Pero a lo que voy me dice, ¿no? Yo soy la segunda pareja. El papá de mi hijo tiene su esposa, ¿no? Yo soy su pareja sentimental. Ok, pues de ahí pues inicias, ¿no? Ya empiezas ahí a deducir, ¿no? Ok, ¿y cómo es su relación? Pues es que el papá del niño me golpea, es alcohólico, es violento, ¿no? Me habla mucho de su esposa, de sus otros hijos. Mi hijo ya ha escuchado todo, ha visto. Y entonces yo digo, o sea, el niño no nada más es así, no nada más es violento, porque diga, pues porque quiero ser, ¿no? No porque hay un problema importante, ¿no? ¿Y cuál es el problema importante? Pues las familias disfuncionales, porque aquí está una familia disfuncional, porque el niño creció con la mamá, tuvo mucho apego con la mamá. Y entonces el niño le reclama una y otra vez que ella tiene la culpa porque su padre no esté con ellos, ¿no? Que él tiene la culpa del por qué le pega a sus primas, ¿no? Y le dice el niño, ¿no? Después me tocó igual hablar con el niño y él me dice, ¿no? Yo le hice esta pregunta de, ¿por qué tú le pegas a tus primas si ellas son más chiquitas que tú? Y él me dice, es que me da coraje, ¿no? Al niño así, me da coraje. Digo, ¿por qué? Porque mi papá le pega a mi mamá y mi mamá no hace nada. Triste pero real, ¿no? Y entonces la mamá, pues cuando yo pues platico con la mamá, pues ya ella me comenta, ¿no? Le digo, ¿usted depende económicamente del papá y su hijo? No, la señora es dependiente, totalmente, y trabaja para su hijo. ¿La casa donde vive es de usted o del papá y su hijo? No, pues mía, yo la hice. Entonces, ¿qué te da a entender? Que la señora puede ser grandes cosas, ¿no? Sola, ¿no? Puede educar a su hijo de diferente manera, sola, que no necesita de un hombre. Pero la señora, como ya genera una dependencia hacia el hombre, pues cree que es todo, ¿no? Y el problema entonces no es el niño, el problema es la madre. El niño es la consecuencia de los problemas que tiene
la madre, los problemas que tiene esa madre hacia su padre, y es una cadena. Y entonces ella se pone a culpar al pobre niño diciéndole que es de lo peor. Y entonces cuando yo la abordo para tratar de ver, ok, el niño por qué ve pornografía, de dónde obtiene esos videos, de dónde obtiene pues esas revistas, ¿no? Y entonces, pues el niño me dice, ¿no? Pues es que en mi teléfono dice, pues yo de ahí veo, ¿no? Es que, pues pasó esto, ¿no? A lo mejor mi papá, y me empieza así a platicar de más. Y entonces yo te doy a decir que el problema no es del niño, aquí el problema es de la mamá en especial. Al niño le podemos modificar el comportamiento. En un adulto es reeducarlo. En un niño es educarlo. Porque un adulto ya está hecho. Un adulto ya está formado como tal. Ya tiene sus propios ideales. Pero un niño o adolescente que se está desviando, todavía podemos modificarle el comportamiento, ¿no? Y aquí decimos, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo es que puedo aquí yo contribuir? Por ejemplo, yo le decía a esta madre, oiga, usted ya habló de temas de sexualidad con su hijo, los cambios físicos que va a sufrir. Ay, no, me da pena, ¿no? Porque esa es nuestra moral, porque ese es nuestro pensamiento, porque esa es nuestra ideología. ¿Cómo yo, mujer, voy a hablar con mi hijo de temas de hombres, no? Y entonces, ¿dónde está su responsabilidad como madre? Y entonces decimos, no, no le puedo hablar de eso porque, ay, no, Diosito, ¿no? Me va a ver, ¿no? Va a decir que soy una mala madre porque le estoy enseñando a mi hijo de esas cosas. Y entonces entra otra institución llamada religión. La religión pues te dice que son un conjunto de creencias, son dogmas religiosos, que pues de cierta manera interactúan, ¿no? Con la creencia divina de la existencia de un Dios. Hablar de religión no nada más tiene que ver con el cristianismo, no nada más tiene que ver con el budismo u otras, ¿no? Hablar de religión quiere decir todo lo que nos rodea, todas esas creencias dogmáticas de la existencia de un Dios. Tú podrás tener un Dios, yo tengo mi Dios, y no por eso vamos a entrar en controversia. Ese Dios, pues de cierta manera, eh, tenemos esa idea, ¿no? De que Diosito nos va a castigar por nuestros pensamientos, ¿no? De que Diosito esto, ¿no? Y siempre ponemos nuestras creencias religiosas, que no podemos hacer esto porque no. En su momento, en la época, yo les puedo decir, cuando yo crecí, cuando a mí me formaron como una niña, fíjense, a mí, yo no tuve mi abuelita porque mis abuelitos eran de otro estado, mis abuelitos paternos, mis abuelitos maternos fallecieron cuando yo era muy pequeña, no me acuerdo, pero pues yo sí crecí con una tía, ¿no? Una prima de mi abuelito. Y entonces hasta la actualidad la estimo muchísimo, ¿no? Y ella nos decía, chamacos, esténse quietos, mira, allá arriba está Diosito y los va a castigar, ¿no? Porque te estás portando mal. Y entonces nosotros niños, así como que, me va a castigar papá Dios, me va a castigar papá Dios, ¿no? Y así como que quietecitos nos tenían todos controlados, ¿no? ¿Por qué? Porque decíamos, ¿no? Nosotros teníamos siempre ese respeto a la religión, porque la religión influía en mi educación, en mis normas de convivencia, en mi conducta, y entonces, ¿qué crees? Yo era un niño de bien, bueno, una niña de bien. Yo no pegaba, yo no era grosera, porque esa tía abuela, pues con eso nos controlaba, ¿no? Porque Diosito te va a castigar. Y si uno se caía por pisar mal, no decía, pues es que pisaste mal, es que Diosito te castigó, ¿no? Y la famosísima frase, y ya te besó el diablo, ¿no? Ahí quédate, ¿no? Ni quien te levantara.
Y entonces tú dentro, un niño inocente, ¿no? De, ay, no, ya me caí, ¿no? ¿Qué te quedaba más que disculparte, discúlpame, papá Dios, por portarme bien, por portarme bien, pero bien mal, ¿no? Ahora sí prometo ser una niña buena, ¿no? Y esa fue nuestra educación, esa fue mi educación, ¿no? Y tal vez eso hizo que pues yo fuera una mujer de bien, ¿no? Que terminara mis estudios, que formara una familia, ¿no? Porque a mí sí me criaron, porque a mí me implementaron estas normas morales para mejorar mi conducta, ¿no? Por eso les digo, aquí toda religión es buena. Yo aquí no voy a debatir entre cuál es la mejor. No, aquí todas las religiones, todas las creencias dogmáticas son buenas. Depende de cada uno el llevarlas a cabo, ¿no? Ahora viene la religión como un factor criminógeno. Les decía, pues es buena la religión, pero también cuando nosotros la desviamos, cuando nosotros la malinterpretamos, inicia el problema, porque entonces vamos a tener un niño desviado, ¿no? Porque no va a haber, porque nos va a faltar esa ausencia de creencias religiosas acerca de la obediencia, ¿no? Y porque voy a decir, ay, en la actualidad, dile a un niño, es que Diosito, pero qué Dios si no lo veo, ¿no? Ay, eres una mentirosa porque no está, ¿no? Ya los niños ya no tienen esa idea de obediencia, ya los niños ya no tienen esa idea de creencias, porque desafortunadamente nosotros como sociedad hemos contribuido muchísimo, porque esta religión la hemos utilizado más a nuestro beneficio, ¿vale? Porque a lo mejor, por ejemplo, cada religión tiene sus propias creencias, sus propias ideas. Y entonces nosotros lo utilizamos, tal vez, bueno, no nosotros, las personas que utilizan diferentes religiones como una forma de sacrificio humano, ¿no? Que van a estar atentando en contra de otros, o sacrificios de animales, ¿no? ¿Por qué? Porque el niño, o en este caso, cuando vas a una secta, en su formación, iniciación, pues tienes que observar cómo hacen estos sacrificios humanos o de animales, ¿no? Y entonces ese niño, ese adolescente que apenas se está formando, observa, se da cuenta y trata de copiar lo mismo o por poder quedar bien o entrar en una agrupación o una etnia, pues lo va a hacer, ¿no? Entrar en un dogma, en un grupo, pues él va a decir, pues lo hago, ¿no? Y entonces esto nos va a tener como resultado, ¿qué? Una inestabilidad social, ¿no? Y nos va a generar violencia, porque ahora después van a decir, no, es que mi religión es la mejor, ¿no? Y otro va a decir, no, discúlpame, pero la primera religión fue la mía. Y entonces esto nos va a generar, ¿qué? Problemas, ¿no? Por ejemplo, cuando llámese cristianos, evangelistas, testigos de Jehová, católicos, ¿no? Cuando empiezan a defender sus posturas, ¿no? Que se da a veces, ¿no? Un tipo de violencia. Y entonces, como resultado, pues tenemos que a lo mejor hay lesiones, que a lo mejor hay daños en propiedad ajena, porque ellos se aferran a su religión, otros se aferran a otra, y entonces se vuelve un problema social. Y entonces, si hay niños observando, pues imagínate, ¿no? Lo dejas así como que, ¿cuál es la mejor, no? ¿Cuál me conviene, no? Y pues lamentable estas circunstancias, lamentable cómo es que nosotros provocamos que estas instituciones sociales modifiquen el comportamiento. Lamentable que nosotros como padres no formemos a buenas personas, a buenos humanos, a buenos individuos. Eso sí es lamentable, ¿no? O que le dejemos todo el peso a los pobres maestros, ¿no? De que allá, que el maestro lo eduque, ¿no? Yo no tengo tiempo, cuando deberíamos de tener tiempo, ¿no? Y entonces después nosotros preguntamos, ¿no? ¿Por qué mi hijo, no? ¿Por qué mi hijo se encuentra en un centro de internamiento? ¿Por qué, no?
¿Por qué mi hijo, que ya es adulto, que ya cumplió 18 años, se encuentra en el cerezo? ¿Qué? ¿No? Pues fácil, porque tú no pudiste guiar a tu hijo bien, porque tú no pudiste darle una buena educación, porque tú no pudiste apoyar a tu hijo, estar en el momento indicado, porque te olvidaste de esta responsabilidad. Y entonces tú tu responsabilidad como padre se la dejaste a los abuelos, se la dejaste al tío, se la dejaste al, no sé, a la maestra de la guardería, ¿no? O se la dejaste a la maestra del preescolar, a la maestra de primaria, se la dejaste a todos y menos tú no te hiciste responsable. Y entonces aquí viene una pregunta: ¿cómo puedo ayudar a mi hijo o hija con problemas de conducta? ¿Cómo podríamos ayudarlos? Pues fácil. En las imágenes que ustedes tienen en su pantalla se ve que una familia unida, ¿no? Se ve la convivencia, ¿no? ¿Cómo puedes tú ayudar a tu hijo? Préstale más atención. ¿Cómo puedes ayudar a tu hijo? Regálale de tu tiempo. ¿Cómo puedes ayudar a tu hijo? Haz actividades con él que él o ella sienta que son interesantes, que son importantes para ti. Porque no nada más es, ay, lo llevo al psicólogo, ¿no? Y que el psicólogo haga todo. No, esa es una mala idea que tenemos. Si tú lo vas a llevar a una terapia, perfecto, ¿no? Pero tú también como padre, apóyalo. No le dejes solo la responsabilidad al terapeuta, porque el terapeuta no va a agarrar una varita mágica y te va a convertir a tu hijo en lo mejor, ¿no? Porque todo requiere un proceso. Y si tu padre no apoyas, no esperes que el terapeuta haga magia. No esperes esos cambios. No nada más vayas a pagar, porque entonces no va a ser una buena inversión, porque tu hijo no va a cambiar. Mejor apóyalo, mejor pregunta, mejor vuélvete no su amigo, porque a veces utilizamos ese término, ¿no? De que soy el amigo de mi hijo. No, no te vuelvas un amigo, no te vuelvas su cómplice. Vuélvete realmente su padre que va a estar ahí al 100% luchando, apoyándolo y al pendiente de todo lo que pase. Y si mejor, ¿no? Si a lo mejor como padres no nos entendemos y como padres no coincidimos con los ideales, es mejor retirarnos. Es decir, ¿sabes qué? Con ese mismo gusto que nos conocimos, con ese mismo gusto que tuvimos a nuestra familia, pues mejor nos separamos, porque un niño no necesita a sus padres juntos, peleándose cada rato, agrediéndose físico, verbalmente. Un niño necesita a sus padres apoyándolo en todo momento. Pues muchas gracias. Ojalá les haya gustado esta plática. En verdad, tengo a mis alumnitas que yo estoy y alumnitos que estoy segura que me están escuchando. Algunos de ellos pues se encuentran dando clases, ya sea en CONAFE o ya sea en instancias infantiles, no sé, en educación inicial, que esto de verdad les haya servido muchísimo y que sobre todo decirles, ¿no? Que a quienes se encargan de formar, de educar, pues de verdad, o sea, tienen mucho trabajo, mucho trabajo, porque no nada más es de ir a generar o de ir a recibir un salario, es un trabajo también disciplinario, multidisciplinario, ¿no? Porque tienes que tratar no nada más con el niño, sino que también tratar con quién, con los padres, con los tíos, con las personas que se encuentran en este entorno social, ¿sale? Y pues muchísimas gracias y lo mismo, ojalá les haya gustado. eh, ¿Alguna pregunta, algo que les pueda yo apoyar? Hola Dani, ¿cómo estás? Felicidades por tu participación. Si hay algunos comentarios aquí en el WhatsApp, no sé, bueno, más bien en el chat, algunos comentarios donde hablan sobre pues sí, les gustó tu participación
y hay algunas preguntas, no sé si tengas tiempo de contestar algunas, Sí, de las voy leyendo, ¿no? No sé si me escuchan, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, sí. Bueno, aquí hablan no sé si esté bien formulada la pregunta, pero hablan sobre cuál sería la acción psicológica que afecta a un menor para que se vuelva delincuente nato. Yo creo que, bueno, nato ya obviamente es el que nace delincuente. Yo creo que la pregunta sería, ¿cuál sería la acción psicológica que afecta a un menor para que se vuelva delincuente? pues como usted lo acaba de decir, un delincuente nato es alguien que nace, ¿sale? Que tiene a lo mejor la predisposición, que es diferente, para realizar la acción, pero un nato va a nacer, ¿vale? ¿Qué es lo que aquí, cómo es que ayudaría? Yo creo que es más, ¿cómo es que ayudaría estas terapias psicológicas? ¿Cómo es que ayudaría a que estas personas modificar? Yo digo, es un trabajo disciplinario. No nada más tiene que ver con el psicólogo, lo que les comentaba, sino también trabajo con padres, con personas que se encuentran o que socializan con el menor. Porque podrá a lo mejor el maestro identificar el problema, ¿no? Pero si tu padre no haces nada, o tú lo llevas al psicólogo, pero si te dice, ponle límites, que él se vuelva un niño disciplinado, pero si tú no lo haces, yo creo que está por demás, la verdad, ir a visitar un psicólogo. Yo creo que es trabajo en conjunto, es un trabajo en el cual pues nos vamos a unificar, ¿no? En donde tanto psicólogo, padres, escuela, instituciones se van a pues a formar. Recuerden que para el estudio del comportamiento delictivo nosotros nos ayudamos de la psicología como la mano derecha, la sociología, ¿sale? Así como también el derecho penal, la antropología y otras ciencias auxiliares, ¿sale? Pero de fondo es la psicología. Entonces, si tú empiezas a trabajar el comportamiento, pero de manera psicológica, pues obviamente el cambio va a ser y el beneficio y el resultado pues va a ser benéfico. Ok, muy bien, Dani. También existe otra pregunta que es muy parecida a la anterior. Este, Pero sí, esta pregunta me llama la atención. Dice, ¿cómo se puede prevenir, perdón, cómo se puede revertir que un niño se vuelva delincuente? Bueno, ¿Cómo? yo creo que sí, está un poco mal formulada. Si se revierte, bueno, yo creo que es porque ya se convirtió, ¿no? ¿Cómo se puede revertir o prevenir más bien sería, ¿no? Prevenir que un niño Sí. se vuelva delincuente. Recuerden que la prevención es lo más importante, porque cuando ya, recuerden que un adolescente o un niño no se puede considerar eh, una persona infractora, es una persona con conducta o comportamiento desviado, ¿vale? Un niño, pues de cierta manera, no va a ser sancionado de la misma manera que un adulto, ¿sale? En nuestros centros de internamiento para adolescentes, ni siquiera les ponen, su atención es diferente. Algo sí que quiero que les quede claro. Un niño no es, pues de cierta manera, un criminal, ¿sale? Un niño no es un criminal, no es un delincuente. ¿Sale? Un niño tiene problemas de conducta, tiene un comportamiento desviado, ¿sale? Porque muchos confunden el término de que ahí es un criminal, ¿no? Y entonces vienen muchas instancias que vienen detrás de nosotros porque estamos vulnerando, ¿no? Ahí también hay que como cambiar estos términos. Ahora, siempre hablamos de la prevención del delito, ¿sale? Y lo que estamos haciendo en este momento pues es un programa preventivo. ¿Cómo podemos ayudar a un niño con un comportamiento desviado? Pues fácil, darle la atención necesaria, apoyarlo en su comportamiento, en la modificación, traerlo a terapias, actividades en las cuales él se pueda socializar, ¿sale? Ok.
Otra pregunta, Dani, dice, ¿existe un lapso de edad para la formación de pequeños delincuentes? Esta pregunta la hace Yolanda Hernández, parece ser. Ok, cuando ya les repito, hablamos de delincuentes, pues es porque ya pues tenemos más de 18 años, entonces él ya ahora sí tiene una responsabilidad, ¿sale? Cuando son niños con problemas de comportamiento, estos problemas de comportamiento inician desde la etapa inicial, desde la etapa en la cual el niño pues empieza a tener una interacción con su medio social, ¿sale? El niño empieza primero con los berrinches, empieza con las rabietas, ¿no? Y entonces ahí es un indicativo de que el niño está teniendo problemas de conducta, ¿sale? Y posteriormente, pues si nosotros no le ponemos un límite, si nosotros no les ponemos consecuencias de sus actos, pues ahora sí como resultado, pues vamos a tener una persona adulta en la cual, como nunca se le puso estos límites, pues él creyó que la vida era suya, que la vida era loca y entonces pues se desvió, ¿no? Entonces aquí pues inicia en cualquier etapa de la infancia, ¿sale? En cualquier etapa, siempre y cuando nosotros no pongamos esos límites. Bien, Dani. Bueno, aquí también hay una pregunta de la maestra Patricia Nezahualcóyotl, un gran saludo, maestra Patti, y dice, ¿cuándo podemos detectar que un individuo ha sido formado de su infancia para ser delincuente? ¿Hay características específicas para detectar? Pues las características como tal, no. Nosotros lo que podemos hacer es un análisis del comportamiento. Por ejemplo, nosotros nos podemos basar mucho en las escuelas. ¿Por qué? Porque es donde pasan el mayor tiempo, ¿no? Podemos tal vez hablar con su maestro. Ellos son los que se encargan también, pues, de estar continuamente con el alumno, de escucharlo. Por ejemplo, como ellos pasan la mayor parte, pues conocen bien, ¿no? Y obviamente, pues si hay algún problema de conducta en la escuela, que por ejemplo los famosos niños bullying, ¿no? Los que practican el acoso escolar, pues obviamente qué mejor que los docentes son las primeras personas que se dan cuenta, ¿no? Porque ellos son los que pasan el mayor tiempo. Posteriormente, pues en la familia, ¿no? Si a lo mejor me empiezan a decir, ¿sabes qué? Tu niño golpeó a mi hija, tu niño, no sé, le pegó o le insultó o le hizo alguna otra maldad, pues entonces ahí es como ir analizando qué realmente está pasando, por qué está llevando a cabo o por qué está realizando esto, ¿no? Este comportamiento, cuál es o qué está influyendo en el que este individuo pues cometa algún tipo de comportamiento desviado. Recuerden que para nosotros poder analizar el comportamiento delictivo, nosotros nos basamos de factores, ¿sale? Factores que influyen en el comportamiento, que son factores endógenos y factores exógenos, ¿sale? Dentro de los factores exógenos, pues podemos encontrar el entorno social, el entorno económico, el entorno familiar, el entorno religioso, ¿sale? Pero obviamente se tiene que hacer un estudio minucioso y detallado para ahora sí poder determinar y obviamente pues apoyándonos también, les repito, de la psicología para a lo mejor determinar si hay algún problema, si hay algún en la personalidad del individuo, pues hay un factor que influya. Ok. También aquí está otra pregunta de Silverio Pérez. Dice, ¿la tecnología influye para que el menor sea delincuente? Definitivamente sí. ¿Por qué? Muy buena pregunta, Silverio. Pues sí influye muchísimo porque a veces, por ejemplo, yo te puedo poner un ejemplo, ¿no? A veces los chicos que con esto de las aplicaciones de los teléfonos, de los juegos, ¿no? Juegos que incitan a tener un comportamiento o una conducta desviada, ¿no? Que te puedo decir, ¿no? Un ejemplo, alguien muy cercano a mí, que de los famosos juegos, ¿no? Esos de armas, ¿no? Cuando ellos empiezan a mostrar su atención en un juego, pues empiezan a generar
una, ¿cómo decirte? Mucha empatía hacia el teléfono, hacia el dispositivo, y entonces su tiempo, su vida social, la desvían en el teléfono, ¿no? Y entonces ya empieza, ¿no? Ya me gané esta arma, ya me gané este, ¿no? Y entonces tú dices, o sea, ¿cómo un juego influye, ¿no? Pues yo digo que sí influye muchísimo, porque ahora su atención va a estar centrada en el juego, en ganar, en matar dos veces más, ¿no? Porque esos juegos, por ejemplo, que te incitan pues no sé, por ejemplo, el de los zombies, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Que tienes que comprar las mejores armas y entonces el niño, ¿qué hace? Para ir a comprar la tarjeta Play Store, el niño hasta que empieza, ¿no? A agarrarle el dinero a la mamá, ¿no? Al monedero, ¿no? ¿Para qué? Para que el niño pueda cumplir o el niño pueda pagar, ¿no? Estos medios tecnológicos, ¿no? Este juego, para que a lo mejor le den más puntuación, ¿no? Y entonces entra como un problema pues porque el niño entonces ya también ya se está desviando, porque desde pequeño ya está agarrando dinero que no es suyo para satisfacer o cumplir ese juego, ¿no? Y entonces como resultado, pues, ¿qué te va a dar, no? Que un niño, pues, robe, un niño obtenga ese dinero, pues, de una manera inadecuada. Ok. Bueno, aquí hay otra pregunta, igual Yolanda Hernández dice, ¿qué niño tiene más probabilidades de ser delincuente? ¿Un niño de bajos recursos o un niño que lo tiene todo? Pues yo creo que aquí es un niño que lo tiene todo, porque a veces generamos el niño, ¿no? ¿Han escuchado el síndrome del niño, ay, ¿cómo se llama ese síndrome? El síndrome del niño emperador, en el que todo, ¿no? Todo le dan, todo, ¿no? Para mi hijo lo mejor, ¿no? Así decimos, ¿no? Como padres, lo mejor. Y entonces ese niño crece con esa idea de que el mundo le pertenece, de que todos los que están a su alrededor le tienen que dar, porque él es un amor, ¿no? Porque él se lo merece, porque eso es lo que le han hecho creer. Y entonces, un niño, hagamos la diferencia, un niño con posibilidades económicas bajas, ¿qué te puede exigir, no? A lo mejor puede, no sé, generar sus propios juegos, sus propias actividades, ¿no? A un niño que tiene todo, ¿no? Y que a lo mejor dentro de esta tecnología ya se dio cuenta que volvió a salir otro juego o otro juguete mejor al que tiene, y entonces el niño va a decir yo lo quiero, ¿no? Y él va a crecer con esa idea. Ahora imagínate, suponiendo que a lo mejor el niño no sé, el trabajo del padre o la empresa no quiebra, ¿qué va a pasar, no? El niño va a decir, ajá, ¿y ahora cómo, no? Yo quiero este juguete, ¿no? Pero si los padres están en bancarrota, ¿cómo les van a satisfacer ese deseo, no? ¿Cómo es que se les va a poder pagar esos lujos? A que un niño económicamente, pues un poquito más humilde, pues puede decir, ¿no? Yo puedo jugar que con una bicicleta que me regalaron, o con no sé, con con un carrito, ¿no? Puedo hacer mis propios carritos porque se las puede ingeniar, ¿no? Muchos tenemos esa idea de que, porque a lo mejor no lo tiene, es un delincuente, ¿no? Pero la realidad es que a veces entre más tienes, ¿qué pasa? Más quieres, ¿no? Y entonces se vuelve así el problema, ¿no? De que yo digo, ¿no? Ok, si tú tienes que entender que cuando hay, pues hay dinero, ¿no? Y se te va a comprar, y cuando no, pues tienes que enseñarle a que no, y se acabó, y porque pues, no, o sea, no le puedes estar comprando todo, solo si hay, ¿no? Solo si se lo merece, solo si hizo una buena actividad, es como el premio castigo, ¿no? O sea, yo te voy a beneficiar, te voy a premiar por tus acciones, pues siempre y cuando tú me demuestres que pues eres diferente, que eres educado, que eres respetuoso, ¿no? Ok, pues esa es una de las últimas preguntas, Dani. Entonces aquí hay buenos comentarios sobre Yolanda Hernández. Dice, gracias, Dani, es un tema interesante, felicidades. Sujei, por mi parte me quedó claro todo, muy bonito ponencia. Mi maestra, muchas felicidades, claro que nos sirve y nos servirá.
Y pues Alexia, igual, muchas felicidades. Y bueno, también yo, Daniela, de mi parte, quiero felicitarte por esta ponencia y agradecerte que estas participaciones que han estado dando todos los ponentes y tú en específico, tu colaboración como, pues de alguna forma, pues ahora sí que organizadora junto con otras personas, pues yo quedo muy agradecido contigo y todo este conocimiento que tú le das a todos los alumnos y a los que no son alumnos de Grupo Educativo IMEI, pues también pues es algo que es muy valioso. La verdad, yo siento que esa recompensa te va a llegar tarde o temprano por el hecho de dar tu conocimiento y no tenerlo ahí, pues que se quede ahí, ¿no? Sino que más bien que fluya. A mí me da mucho gusto que tú estés creciendo como persona aquí en Grupo Educativo IMEI, como maestra y ahora sí que como ponente. La verdad es que muchas felicidades y espero sigas con nosotros para que tengamos más ponencias y más de tu conocimiento. Yo te agradezco, Dani, que tengas una bonita tarde y le agradezco a todos los que participaron. Muchas gracias. Pues Muchas muchas gracias. gracias, maestro Víctor. Para mí es un placer formar parte de su equipo. Yo creo que cuando yo vine por primera vez a su institución, pues no me equivoqué. Yo venía con una idea de estar y aquí estoy. Pues para mí es un gusto, en verdad, un gusto pues contribuir con ustedes y sobre todo aprender, porque yo digo, a veces el ser humano necesita de aprender más y más y más y más. O sea, nosotros como personas estamos en crecimiento, nunca terminamos de aprender, al contrario, siempre tenemos que ir por más. Y también agradecer a mis compañeros que hicieron posible pues esta conferencia, Carolita, Mike, maestra Carol, todos, muchísimas gracias, en verdad es un placer tenerlos y pues no tengo más palabras más que agradecer pues esta oportunidad pues desearles a todas las personas que estuvieron en conferencia, agradecerles y desearles un excelente día, muchísimas gracias y estamos a sus órdenes, cualquier situación, cualquier cosa que yo les pueda apoyar, pues con mucho gusto estoy para servirles. Y pues muchas gracias. Muchas gracias, Daniela. Y bueno, dejamos el teléfono de la escuela por cualquier información que quieran extra o algo por el estilo. También si quieren su constancia, pues les damos el teléfono. Y creo que aquí en la presentación está. De todos modos es 246-233-4058. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.